Buenas tardes, esta es nuestra presentación final para la obtención de frecuencias naturales, que es la solución del reto. Uno de los problemas más frecuentes de los sistemas que se encuentran en movimiento es el de la resonancia. La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo que es capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica cuya frecuencia de excitación coincide con alguna de las frecuencias naturales del sistema. Aquí podemos ver un gráfico que representa la resonancia. La primera fase es la de investigación. Las frecuencias naturales de un sólido representan las vibraciones que tiene que tener dicho material cuando se altera su posición de descanso. Para la obtención del mismo, lo que se debe de tener en cuenta es que hay que usar un análisis modal para determinar cuáles son las frecuencias del sistema. La resonancia es un fenómeno que incrementa la amplitud cuando la frecuencia de una fuerza es semejante o igual a la frecuencia natural del sistema, por lo que se debe modificar las frecuencias naturales del sistema. Para esto nosotros tenemos dos tipos de análisis, el análisis modal y el análisis estático. El análisis modal es un análisis dinámico de estructuras donde el objetivo es obtener la estimación de propiedades dinámicas, como lo son las frecuencias y los modos naturales juntos con su amortiguamiento. Por otro lado, el análisis estático analiza las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuando está en equilibrio. Estos son utilizados para determinar el estado de un mecanismo cuando está sujeto a fuerzas conocidas. Aquí tenemos dos ejemplos de resonancia en estructuras. En el lado izquierdo podemos ver un puente que colapsó debido a una marcha de 74 soldados que hicieron que la estructura entre en resonancia y después colapsara. Por el lado derecho la imagen nos representa un edificio de un terremoto que al momento de que el terremoto alcance la misma frecuencia, el edificio falla y ocasiona su derrumbe. Después tenemos aquí la segunda fase, que es el modelo de la pieza, que después de nosotros haber tenido el dibujo técnico proporcionado por el socio formador, pudimos obtener esta pieza en SolidWorks. Aquí obtuvimos las frecuencias naturales del sistema mediante un análisis de 9 pruebas realizadas en la aplicación de LabVIEW. Analizamos todas las frecuencias que nos dio y tuvimos como frecuencias naturales la A, la B y la C. La amplitud es el valor que va de cero hasta el punto más alto o más bajo que recorre la onda, y la frecuencia se mide en cómo las ondas recorren por segundo. Y estas normalmente se representan por ciclos, como podemos ver en la imagen. Ese podría ser un ciclo. En el sistema se nos muestran varios picos, debido a que presentan las mismas frecuencias, nos dan las mismas vibraciones. Son sincrónicas o subsincrónicas. Al igual que las resonancias, eso no significa que el sistema está dañado. También este es un ruido al que puede llegar a alterar los datos mediante el velocímetro. Capta ruidos exteriores y eso puede afectar los datos, pero eso no significa que el sistema está mal. Aquí, después de utilizar la aplicación de LabVIEW, vamos a hacer análisis modal en SolidWorks, puesto que es el mejor lugar y el más eficaz que tenemos. Aquí es donde el ensamble que teníamos utilizando, le pusimos los cuatro pernos a la placa del material acero galvanizado. Aquí después se le creó una malla. El mallado que hicimos fue el típico, pero con la diferencia de que es fino, es el más fino, por lo que la malla nos va a ayudar para las curvaturas de toda la placa, para que el análisis de toda la pieza sea el más óptimo. Ahora, después de tener el mallado y el material previamente seleccionado, hacemos una simulación. En esta ocasión no se le va a poner ninguna fijación, puesto que dentro de las especificaciones de la pieza está lo dicho antes mencionado. Y ya con los resultados podemos obtener que nuestra simulación tardó alrededor de 12 minutos. Y con las imágenes que se nos proyectan, con las amplitudes seleccionadas, podemos analizar lo que está sucediendo en la placa con las distintas frecuencias que actúan sobre la misma, así como sus deformaciones y el esfuerzo que se les aplican. Y pues aquí están las tablas con las 10 primeras frecuencias de la pieza. Elegimos 10 porque pues las que obtuvimos en LabVIEW son de 34, de 140 y de 170. Entonces, pues justo las 10 primeras son las que rondan entre esos valores y es con lo que posteriormente vamos a poder analizar si hay un periodo, si sube del primer nodo al primer modo. Con el estudio modal, las ventajas que esto tiene es que obtenemos una optimización de diseño, puesto que podemos ver distintos comportamientos en la pieza y además podemos optar para otras opciones de material si así lo queremos. El monitoreo estructural, podemos monitorear las condiciones estructurales de la pieza que están sometidas
así como podemos ver el tipo de fabricación que se le dio y podemos también ver el tipo de desarrollo de grietas a la hora de pues aplicarle el esfuerzo. Además de las especificaciones del material que sabemos que tiene una capa de zinc y pues el nombre técnico de nuestro acero galvanizado es ACTM A659 A08. Y pues ya, ese es nuestro material usado. Y una vez realizado el estudio entre los integrantes del equipo, vimos estas frecuencias y pues estas son las especificaciones, sus propiedades mecánicas y su composición química. Una vez realizado ya, bueno, ambos procesos entre el software SolidWorks y LabVIEW, realizamos una tabla comparativa en donde vimos que la frecuencia de la séptima a la novena son casi iguales. Y luego, después de haber sacado estas dos, realizamos una tabla de porcentaje de error, en donde ahí nos dimos cuenta que conforme van aumentando la frecuencia, pues más va aumentando el porcentaje de error entre estas. Y ya vimos de que la diferencia entre los datos numéricos y las experimentales. Las frecuencias naturales, pues estos datos, en este caso, en el análisis modal, no fue muy exacto, ya que podemos concluir que en LabVIEW, ya que muestra resultados reales, ya que a diferencia de SolidWorks, pues estas dependen de la máquina, ya que a nosotros al realizar las pruebas cada uno, nos dimos cuenta de que luego salían pruebas de que con ceros, y mientras que en LabVIEW variaba por ciertos decimales. Ahí se puede ver como la frecuencia 4 después salió con decimal y luego salió en 0. Y como se había mencionado antes que se tardó 12 minutos, otras computadoras se pueden tardar 12, 8 o hasta 30 minutos. ¿Y qué cambios se pueden realizar para cambiar las frecuencias naturales? Una es la geometría de la pieza y el material. En la geometría de la pieza no se le es un cambio muy recomendado, ya que se le tiene que cambiar todas las piezas del refrigerador para que concuerde con la pieza. Y ya en otros, que también cambiar el material si cambian las frecuencias. Y resultaría menos gastos para el socio formador, dependiendo de las necesidades que quiera. Y al final, lo que cambiamos fue el material por un acero aliado, ya que con esto fuimos checando sus propiedades mecánicas y las frecuencias naturales se elevaron, pero esto puede variar, depende del material. Y otra de las propiedades que se cambió fue el mallado, ya que al dejar las configuraciones determinadas por el software SolidWorks, nos pudimos dar cuenta de que ciertas frecuencias también cambian, ya que estas no se tienen los datos suficientes para que el programa coja el análisis. Y de aquí realizamos otra vez el análisis modal con cada uno de estos y vimos la diferencia entre un cambio de material y un mallado determinado, de que la diferencia pues no es tan grande la diferencia, pero sí va cambiando más si cambiamos el mallado que el material. Pues fuimos viendo de que tanto el análisis modal como lo de LabVIEW, es que cada uno tiene sus pros y contras, pero eso no es la razón para descartar ambos, ya que siempre es la mejor opción tener varias opciones y que las precisiones de que cada uno es distinta. Y nos dimos cuenta de algo, que mientras más delgada sea la malla, mayor sea la precisión. Y esto nos da un gran análisis a lo largo de toda la pieza. Ahora seguimos con el análisis de resultados, en donde se hicieron una serie de modificaciones a la pieza, en donde modificamos lo que es la curvatura, el largo, el material y el espesor. Aquí, como pueden ver, se hizo cambio en el material y en la curvatura, en donde aquí presentó una frecuencia muy alejada de las frecuencias del sistema, en donde nos dice que es un cambio óptimo. Aquí lo único que se aumentó fue el largo del material, el cual no hizo gran efecto en la frecuencia. Después se cambió de material, pero se mantuvo, se hizo una modificación en cuanto al espesor, en donde se aumentó de 0.032 a 0.04. El cambio que presentó es mínimo, por lo que se descartó, pero cuando se hizo la disminución, el cambio que se realizó es óptimo, ya que le da una separación de más de 20 puntos. Después se aplicó otro material, que es un acero, en donde no se vio ningún cambio contra el acero galvanizado. Después se intentaron aplicar varios tipos de materiales en donde pudiéramos ver sus propiedades y qué cambios podría realizar dentro de esta frecuencia natural, en donde se mantuvo las especificaciones del mallado y de la pieza y nada más se cambió el material.
Todos estos resultados de los cambios de materiales no presentaron mucha modificación en cuanto a su frecuencia natural, por lo que nos dimos cuenta que se requiere un cambio geométrico al igual que de material. Esta es nuestra propuesta. Al elegir dos materiales para el socio formador, hicimos una serie de cambios, tanto de largo como de curvatura y de espesor, donde nos dimos cuenta que al disminuir el espesor, la frecuencia es cuando está en su punto más óptimo, ya que se aleja más de la frecuencia del sistema. Aquí se muestran varios de los análisis que se realizaron. Aquí llegamos al punto donde se disminuyó el espesor de 0.032 a 0.025 y llega a tener una separación entre cada una de las frecuencias de más de 20 puntos. Al final llegamos a tener el material de 316 chapa de acero inoxidable y el acero 4340 IC. Estos dos nos dan un gran espaciado entre las frecuencias naturales del sistema, pero también le proponemos al socio formador que continúe con el material ya seleccionado, pero que haga el cambio de espesor de 0.032 a 0.025, ya que se vería reflejado su frecuencia natural se vería modificada y optimizada. Y esas son las propiedades de los materiales que se eligieron, junto con su composición. Y muchas gracias.